Vayamos a Mateo capítulo 15, vamos a estar en ese capítulo durante lo que hablemos hoy y es un capítulo muy interesante, vamos a hablar de algunos aspectos de ese capítulo y yo espero que en medio de las cosas que de pronto conversemos, usted pueda ser bendecido esta noche. Una de las cosas que estas circunstancias revelan, y no solo hablo de la cuarentena, hablo de las crisis en general, de pronto crisis en la familia o crisis laborales o situaciones personales, es que revelan cuestiones en nuestro carácter. Y yo creo que simplemente podríamos hablar de las noticias que hemos visto estos días. Yo no sé si usted ha visto noticias conmigo, pero por ejemplo, hay dos casos ya que yo me he enterado de estos celadores que han estado encerrados durante semanas en algún garaje, ¿cierto? Tratando de mantener su empleo, pero con precarias condiciones que no los dejan salir de su trabajo. Y eso deja mucho que pensar de las personas que pertenecen a ese edificio y de esa clase de maltrato laboral. Está esta noticia de alguien que murió por COVID, pero cuando abrieron el ataúd la persona estaba esposada y tenía signos de una golpiza. Entonces era como que, bueno, ya ahora no sabe si creer si la persona murió o no por COVID porque están aprovechándose de esto. También están las circunstancias que vimos al inicio de la cuarentena, donde la gente se desbocaba a las tiendas a comprar un montón de cosas que no necesitaba, pero para llevárselas para su casa. Esa clase de egoísmo, de decir que aquí lo que importa es que yo sea el que sobreviva, que yo esté bien, ¿cierto? No importa lo que las otras personas necesiten. Entonces, esa puede ser otra de las cosas que pudo pasar. Entonces, han habido muchísimas cosas en noticias que demuestran que el corazón humano tiene maldad dentro. Pero no solo eso, si nosotros vamos a nuestras casas, de pronto ya nos hemos dado cuenta, tanto en las relaciones familiares o con los vecinos, que han habido roces, que han habido cositas que están empezando a pasar, que han habido más conflictos, que de pronto han surgido discusiones, han surgido peleas, han surgido angustias, estrés. De pronto nos hemos dado cuenta que esta persona era más desordenada de lo que yo pensaba, porque pues antes de pronto salíamos a trabajar o salíamos a estudiar y no nos damos cuenta de esas pequeñas cosas. Y no solo de la otra persona, sino de mí, ¿cierto? Me he dado cuenta que yo soy esto, soy aquello, que yo soy irritable a veces, que yo no estoy colaborando suficiente, que yo no estoy, no sé, ayudando con las diferentes responsabilidades del hogar, etcétera, etcétera. Es muy fácil señalar lo que está pasando afuera, quedarnos hablando de lo que está pasando afuera, sobre todo aquellos casos que mencioné primero, que son tan graves. Pero cuando nos adentramos a nuestro carácter, nos damos cuenta que realmente también tenemos problemas en nuestras vidas. También hay fallas en nuestro temperamento, en nuestra forma de ser. No somos tan buenos como quisiéramos ser. Y eso es lo que Jesús señala durante el Evangelio. Uno de los pasajes más importantes es cuando Jesús dice, deja de ver la paja que tiene tu hermano en el ojo, ¿cierto? Y más bien fíjate en la viga, esa comparación de una pajita chiquita en el ojo del otro y uno tiene un problema más serio, una columna entera en el ojo. Es decir, nosotros tenemos que fijarnos y priorizar cuáles son nuestros errores en vez de fijarnos y quedarnos hablando y señalando los errores de los demás. Y lo digo y quiero empezar con esto porque la única manera de realmente lidiar con todo esto es a través de la transformación que Dios trae a nuestras vidas. Sí, claro, usted puede respirar y contar hasta 10. Yo no conozco a la primera persona que llegue hasta 10 cuando está de pronto enojada o enojado, pero usted puede hacer un montón de procesos de control sobre su temperamento. Usted puede de pronto adquirir algunas disciplinas saludables, pero todo eso es simplemente como por encima. Como decir que usted limpia una fruta que por dentro está podrida. No logra hacer la curación real. Lo único que falta es que haya una crisis más, un problemita más, para que salga a la luz aquello que siempre ha estado ahí. Y es lo que hemos visto a través de esta cuarentena, cuando por ejemplo vemos que a un doctor lo amenazan en su propio edificio y le dicen que si vuelve a entrar van a hacerle daño a su familia, o que no los dejan entrar a negocios o cosas así. El ser humano siempre ha tenido sus inconvenientes. Y la gente que hace esto seguramente es muy buena gente en otras áreas, pero cuando el miedo y el egoísmo salen a la luz, también sale todo lo demás. Mateo 15 es un pasaje muy especial, porque empieza hablando acerca de lo que contamina al hombre, dice la versión mía, Reina Valera. Vamos a leer algunos versículos, usted los va a tener ahí en su pantalla, pero esta es una conversación de Jesús con los fariseos. Los fariseos
eran personas que sabían mucho de la ley. Si, si habláramos de fariseos en esta época, podríamos decir los teólogos o los pastores, gente que ha leído la Biblia un montón de veces, se la sabe de memoria. Estaban hablando con Jesús y dice, en ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Es decir, vinieron de viaje, una comitiva solamente para conversar con él. Y les preguntan, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron, ¿no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús le respondió, ¿y porque ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Vamos a dejar hasta ahí. Porque miren que viene esta gente a conversar con Jesús, y Jesús seguramente está interesado en hablar con ellos, y se sientan a hablar. Pero de tantas problemáticas que pueden hablar, los expertos en la ley deciden hablar acerca del lavado de las manos. Una cosa muy relevante ahora porque nos están diciendo que nos tenemos que lavar las manos constantemente. Bueno, para estas personas no solamente era como algo higiénico, era sagrado lavarse las manos. Denotaba la santidad de una persona, denotaba su compromiso con Dios. Y ellos vieron que los discípulos seguramente vieron a Juan, a Felipe, a Pedro, cogiendo el pan o lo que fuera, sin lavarse las manos y comiendo. Entonces Jesús no está interesado en hablar acerca de rituales. Él está interesado en hablar acerca de algo más profundo. Notemos en el versículo 2 que ellos dicen que lo que están apuntando, el lavado de las manos, es una antigua tradición. La versión Reina Valera dice la tradición de nuestros padres. Es decir, ni siquiera es la ley, ni siquiera es algo que Dios le dijo a Moisés. Es algo que mi abuelo le enseñó a mi papá me enseñó a mí. Muchas veces nuestras conversaciones con Dios son acerca de tradiciones que tenemos, cosas que nos han enseñado. Ah, es que así soy. Ah, es que cuando yo estoy así, no me toque, no me mire. Ah, es que usted no me conoce, usted ya sabe cómo soy, así que se aguanta. Son tradiciones que a veces decimos, no, vamos a hablar de esto con Jesús porque esto es lo importante, pero Jesús no está interesado en hablar de tradiciones. Miren que Jesús dice, no hablemos de tradiciones. El versículo 3 dice, con sus tradiciones ustedes atentan contra los mandamientos de Dios. Y ahí pone de antemano dos cosas. Están los mandamientos de Dios y están las tradiciones. No vamos a leer los versículos siguientes, voy a resumírselos. En los versículos siguientes Jesús explica qué quiere decir con eso. Y es que había una tradición de los fariseos, donde ellos decían que la ley, lo que Dios les mandaba hacer era cuidar de sus padres. Eso era sagrado, y es sagrado. La Biblia dice en uno de los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Y los 10 mandamientos son como la constitución de esta nación. Es importante. Pero ellos decían, bueno, ¿cómo le meto, como decimos, un mico a esa ley? ¿Cómo honrar a mi padre y a mi madre es darles plata? Porque eso significaba cuidar de ellos económicamente. Pero si yo digo que este dinero que tengo aquí es para Dios, ya no tengo que dárselos a ellos. Usted lee el versículo 4, donde dice, por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre y de su madre tendrá que morir. Mire que es hablar irrespetuosamente. Eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice Dios. Y el versículo 5 dice, sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos, porque he jurado darle a Dios lo que era de ustedes. Entonces las tradiciones de estos hombres están rompiendo la ley de Dios. Estos hombres, por quedarse con el dinero, dicen que se lo van a dar a Dios, pero ni se lo dan a Dios, ni se lo dan a sus padres. Eso era de lo que Jesús quería hablar. Mientras tanto, ellos querían hablar del lavado de manos. Muchas veces nos gusta quedarnos en lo superficial, porque sabemos que cuando Jesús se mete en lo profundo de nuestras vidas, nos va a llamar a cuentas con cosas que no están bien. Pero Jesús quiere hacer eso, no por señalar lo que está dentro de nosotros y que está mal, sino porque Él quiere sacar lo impuro de nosotros y quiere hacernos nuevos. Él lo hace a punta o basado en el amor que Él tiene en nosotros. Así que la temática de este capítulo empieza acerca de lo impuro que es comer con las manos sucias. Pero Jesús está interesado en lo impuro que es el corazón del hombre. No nos gusta admitir que no somos buenos. No nos gusta admitir que somos orgullosos, que muchas cosas que hemos hecho que parecen muy nobles, lo que hacen es como que sobarnos el ego, que no lo hacemos por el otro, lo hacemos para sentirnos bien nosotros. No nos gusta admitir esa clase de cosas, pero muchas veces hemos tenido esa clase de comportamiento. El versículo 17
Después de que Jesús les dice, no importa lo que coman, porque no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del hombre. Jesús explica, todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Es decir, no se trata del alimento, pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que contamina. Así que, sí, claro, no es que a Jesús no le importe la higiene personal, ni los buenos hábitos alimenticios. Claro que a él le importa eso. Pero sobre eso hay algo más importante, y es el corazón. ¿Cuántas veces durante estos días hemos dicho cosas que lo que han hecho es contaminar al otro y han salido de nuestro corazón? De pronto a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hermano. Ni siquiera de pronto viviendo con nosotros, sino a través de una llamada, de un chat. Hemos contaminado porque nuestro corazón tiene un veneno y ha salido de nosotros. Y eso es lo que Jesús dice. No se trata de lavarse las manos, se trata de limpiar el corazón. Se trata de ser puros en el corazón. Eso es lo importante. ¿Vinieron desde Jerusalén a hablar conmigo acerca de lavarse las manos? No, vamos a hablar acerca del corazón. Y después de que Jesús hace esto, pasa algo muy, muy especial en el versículo 21. Dice, luego de esto, Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Y pare ahí por un momento. Porque él está hablando acerca de lo impuro. Y si usted ha leído el Evangelio antes, usted sabe que uno de los problemas más graves del Evangelio del Nuevo Testamento para esta iglesia, para los judíos, era que los judíos eran los puros y el resto del mundo eran los impuros. Es lo que conocemos como los gentiles. Entonces los judíos eran los escogidos, los hijos queridos, los privilegiados, el resto del mundo no. Pero miren que Jesús, después de hablar de lo impuro que es el corazón, que eso es lo que verdaderamente importa, él deja a los judíos y se va a tierras impuras. Acabamos de leer que se va a Tiro y a Sidón. Son tierras que no son de Israel, son gente extranjera, son gente que no conoce a Dios, son gente que no obedece a Dios, que vive una vida distinta, que incluso para Jesús podrían ser impuros. Y encontramos uno de los pasajes más complejos del Nuevo Testamento. Uno de los pasajes que nos causa un conflicto. Dice el versículo 22, léalo conmigo. Una mujer de los gentiles, es decir, de los impuros, que vivía allí, se le acercó y le rogó a Jesús, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que le atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, nos está molestando con sus súplicas. Eso era lo normal. No está pasando nada raro. Los judíos no hablaban con los gentiles. Ellos se odiaban incluso. Los judíos eran muy creídos, si usted quiere decirlo así. Ellos eran los escogidos, ellos eran los hijos de Abraham. Viene una persona de otro país a pedirle un favor a Jesús. No, ella no lo merece. Y usted podría decir, los discípulos sí son crueles, ¿no? ¿Cómo mandan a esta señora que viene con tanta necesidad y le dice, ay, que deje de molestar, Jesús, por favor, dile que se vaya? Pero mire lo que dice el versículo 24. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, al pueblo de Israel. Ella se le acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Miren que el mismo Jesús también quiere que se vaya. Ahora, ¿por qué es importante este pasaje? Este evangelio lo escribe Mateo. Estamos en Mateo. Mateo no está escribiendo esto cuando está pasando. No. Muchos años después de que todo esto pasó, muchos años después incluso de que Pablo ha escrito todas sus cartas, Mateo se sienta y empieza a escribir el evangelio que hoy leemos como el evangelio de Mateo. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando usted ha tenido tiempo para pensar las cosas, usted escribe diferente. No es como que, uy, Jesús le dijo esto, ay, ¿qué está pasando? No está pasando inmediatamente. Lo leemos así, pero Mateo tuvo tiempo de reflexionar, de tratar de entender qué era lo que estaba sucediendo aquí. Mateo le está escribiendo este evangelio a una iglesia que todavía está luchando con aceptar a gente que no es judía. Mateo le está escribiendo esto a una iglesia que está en Jerusalén, que está empezando, que son los primeros cristianos. Y empiezan a llegar griegos, y empiezan a llegar gente de Asia, y empieza a llegar gente de Roma, y empieza a llegar gente de España, de África, que quieren conocer a Jesús. Pero los judíos, como son tan arraigados a su creencia y a su altura,
Ellos no quieren aceptar en la iglesia a estas personas. Entonces Mateo pone esta historia en los evangelios y parece que Jesús está validando la actitud de estos judíos. Claro, miren, Jesús le dijo a la sirofenicia, aquí está escrito en el evangelio, y Mateo fue uno de sus discípulos, está escrito que Jesús la mandó fuera, pero no es lo que Jesús está por hacer. En los versículos siguientes vemos la fe de esta mujer. Jesús le dice en el versículo 26, este es uno de los pasajes más polémicos. Jesús le dice, no está bien tomar de la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Y mis hermanos, esto no tiene ninguna metáfora, ni un secreto, ni un código extraño. No, Jesús le acaba de decir perro a esta mujer. ¿Por qué lo hace? Porque eso es normal. En la cultura judía, ellos llamaban perros a los gentiles. Ahorita nos suena eso durísimo. Como que, ¿cómo Jesús va a tratar a alguien así? Pero Mateo es el que está escribiendo esto. Mateo está diciendo, miren que ustedes, los de la iglesia ahora, están tratando a los gentiles como perros. Y Jesús parece que también actúa así. Pero cuando la mujer responde, en el versículo 27, con una de las respuestas más increíbles de los evangelios, dice, es verdad, Señor, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Es decir, esta mujer venía sin ninguna altivez. Y Mateo está tratando de decir a la iglesia, los gentiles tampoco vienen con ninguna altivez. Jesús es para todos. Jesús es para los judíos que se creen muy puros, pero actúan como impuros. Y Jesús es para los impuros, para los que no son de Israel, pero que vienen con una actitud de adoración. No lo leímos, pero antes Jesús hace referencia a un pasaje de Isaías donde dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Podríamos decir de la mujer sirofenicia, esta mujer tiene su corazón cerca de mí, aun si sus labios no saben cómo honrarme, porque ella de pronto no conoce cómo alabar a Dios, no sabe la historia de Israel, no sabe los ritos, pero viene con un corazón sincero. Y Jesús se asombra y le dice, apreciada mujer, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Y eso es lo más impresionante. Mateo le está enseñando y nos está enseñando a todos que no hay impuros para Dios, que no hay personas que no merezcan acercarse. La iglesia muchas veces sostiene la puerta porque no quiere dejar entrar a la gente. Y de pronto la iglesia de Mateo, en la época en donde él estaba escribiendo los evangelios, se estaba comportando así. ¿Cómo sé eso yo? Porque cuando voy a Hechos, voy y veo esa problemática en Hechos de los Apóstoles. Entonces parece que los de adentro no queremos dejar entrar a los de afuera y sostenemos la puerta. Y los de afuera lo que hacen es tocar la puerta porque quieren entrar. Pero Jesús es la puerta. Jesús es la puerta que se abre para todos nosotros. Y todo esto está pasando, de nuevo sigo reiterando, para que no se nos olvide, todo esto está pasando desde un contexto de lo impuro. Pero de lo impuro en lo que verdaderamente importa. Comenzamos hablando del lavado de manos y miren que ahora estamos hablando de una mujer cuya hija está mal. Es una mujer impura, pero Jesús se preocupa por ella porque verdaderamente importa. No importa su nacionalidad, no importa su país, no importa si no conoce la ley, importa es que es una persona amada por Dios. Luego de esto, el pasaje sigue, ya vamos cerrando. Y es muy genial, porque dice que Jesús, en mi versión, después de esta historia, dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y dice el versículo 30, una inmensa multitud le llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y a muchas más. Las pusieron delante de Jesús y él las sanó a todas. ¿Por qué es tan importante este versículo? Porque Jesús todavía está en tierra extranjera. Ese lado de Galilea es Decápolis. Es una región de 10 ciudades donde una vez vamos a encontrar a un endemoniado gadareno, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Todavía estamos en tierras extranjeras. Todavía estamos en lugares impuros para los judíos. Y ahora Jesús, el que había dicho que esta mujer no se le acercara, el que no había respondido a su llamado, realmente él sí tenía la intención de sanarla. Porque ahora está en el monte, se sienta como si fuera Dios mismo en el monte. Y una inmensa multitud, dice, llegaron un montón de enfermos y los sanó a todos. Es uno de los pocos pasajes donde vemos que la Biblia dice que los sanó a todos. Y dice que la multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar ahora hablaban. Los lisiados quedaron sanos. Los cojos caminaban bien y los ciegos podían ver.
y alababan al Dios de Israel. Y esa última frase es importante, porque tampoco lo leímos, pero antes Jesús está diciendo, esos fariseos que solo hablan del lavado de manos son ciegos guiando a otros ciegos. Pero ahora Mateo está diciendo, Jesús se acerca a los ciegos y les abre la vista. Y hoy el Señor quiere abrir nuestra vista. ¿A qué? Podría señalar dos cosas principalmente. Primeramente a nuestro carácter y a las ausencias que tenemos dentro. Él es el que nos abre la vista y nos dice, sí, está bien que a usted le guste leer la Biblia, pero si usted lee la Biblia como si fuera a lavarse las manos y no se preocupa por las cosas dentro de su corazón, no está haciendo nada. Si usted asiste a los streamings de la iglesia, pero no está bien con su esposa, no está haciendo nada. Si usted todos los domingos está a las 10 de la mañana pendiente, dejando su comentario, orando con los pastores, pero no ayuda en la casa, pero no está preocupado por las diferentes circunstancias de su familia, usted no está haciendo nada. Pero Jesús no es un ciego que guía a otro ciego. Jesús es el maestro que abre la vista de los ciegos. Y aparte de eso, acerca de nosotros, Jesús nos abre la vista para que sepamos que cuando veamos esas impurezas en los demás, acuérdense que los fariseos empezaron a hablar fue porque vieron a los discípulos comiendo con las manos sucias. No se fijaron en sus problemas de no ayudar a sus padres, se fijaron fue en los discípulos. Cuando estemos nosotros cayendo en el mismo error de buscar errores en otros, de más bien mover la conversación, no hablemos de mí, hablemos de esta persona, hablemos de aquella, hablemos de este familiar, hablemos de este vecino, que tiene tantos problemas, que no cambia. Cuando nosotros estemos así, sepamos que ellos también son amados, sepamos que Jesús también se va a acercar a ellos. Este pasaje termina con un banquete. Es uno de los pasajes donde vemos que Jesús multiplica los panes y los peces. No es el mismo de Juan 6, que una historia que ya hemos leído mucho, donde hay 5 panes y 2 peces y hay un niño. Esta no es la misma historia. Esta es otra multiplicación de los panes y los peces. Esa multiplicación de Juan 6 es solo para judíos, la mesa de los escogidos. Pero aquí estamos en tierras impuras todavía. Y Jesús también multiplica el pan y alimenta a los que no merecen ser alimentados. Jesús también alimenta a los que no se lavan las manos. A ellos les da pan. Y seguramente ninguno se lavó las manos siguiendo tradiciones humanas. Porque la impureza realmente no era esa, sino el corazón. Y Jesús dice en el versículo 32 que llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión por ellos, me da pesar, estoy preocupado porque si se van, dice, han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada por comer. Si los mando para la casa les pasará algo, se desmayarán en el camino. Necesitamos darle de comer. Y ahí es donde aparecen 7 panes, unos cuantos pececillos, ni siquiera se nos da el número. Y lo mismo, Jesús da gracias y multiplica el alimento. Pero todo esto tiene un mensaje más profundo que solo milagros, que solo enseñanzas, que solo textos que no entendemos. Todo esto es una pintura, una obra de arte que Mateo está escribiendo, tratando de enseñarnos a nosotros. Primero que todo, que el Señor está interesado en purificar nuestros corazones. Segundo, que para el Señor no hay nadie impuro, no hay nadie que no merezca su sanidad, no hay nadie que no merezca su amor, no hay nadie que no merezca su pan. Y tercero, nos está invitando a conversar de lo que importa. Lo que importa no es el ritual. Lo que importa no es la forma, es el fondo. Es que cuando hablemos de nosotros mismos y hablemos de otras personas, hablemos del corazón. Y eso, mis hermanos, les va a significar a cada uno de ustedes y a mí, muchas veces en medio de una discusión con su pareja, en medio de una discusión en su casa, olvidarse de cómo usted se está sintiendo, a pesar de que sea muy real, dejar su orgullo atrás y preocuparse por el corazón de la otra persona. Y decir, bueno, detengámonos un momento. Detengámonos y pongamos freno a todos estos argumentos con los que lleno mi boca en medio de esta discusión, que puede ser porque alguien no lavó los platos o algo por el estilo, pero que causa reales heridas en los corazones. Esto nos va a enseñar a que acompañemos a otras personas que están pasando por alguna enfermedad, sea que vivamos con ellos o no, que oremos por ellos. Esto nos va a invitar a que salgamos de nuestro egoísmo, de que pensamos en nosotros mismos, y salgamos a buscar a los necesitados. Jesús dejó a los fariseos que vinieron desde Jerusalén, se fue a tierras extranjeras y sanó muchos enfermos y les dio pan. Así que Jesús
nos enseña hoy cuál es la verdadera pureza, nos enseña hoy cuál es la verdadera importancia en encontrar transformación en el corazón. No se trata de los buenos hábitos. Usted y yo podemos tener muy buenos hábitos, ser buenas personas, pero si no hay una transformación en el corazón, eso tarde o temprano se va a caer, se va a difuminar. Qué duro sería que en unos 10 años la gente diga, ah, esa persona era toda amable, pero como está ahora. Porque no cultivamos un corazón que en serio busca la transformación interna. Jesús lo dice, lo que contamina al hombre sale del corazón, porque del corazón salen los homicidios, salen la soberbia, sale la amargura, sale la murmuración, el adulterio, tantas cosas. Pero el Señor hoy nos enseña que aunque ese es nuestro corazón, Él quiere transformarlo, Él puede transformarlo. Y después lo vemos a Él tomando el lugar de un impuro. Lo vemos a Él en la cruz, al lado de dos ladrones, como si fuera un ladrón más. Lo vemos a Él muriendo ahí, tomando ese lugar para que nosotros seamos purificados, para que nosotros seamos transformados al aceptar su evangelio, su vida, su muerte y su resurrección. Así que hoy, hermanos, los quiero invitar a todos para que podamos reflexionar en esto. Un pasaje muy importante que no nos da tiempo de estudiarlo paso por paso, pero que le invito a que pueda seguir leyéndolo. Pero sobre todo a que podamos seguir reflexionando acerca de aquellas cosas que necesitamos cambiar. No esperar a que la cuarentena acabe para que entonces ya, como mantenemos afuera de la casa, los problemas se difuminen. No, si usted se ha dado cuenta que hay de pronto fricciones en su casa hoy, resuélvalas, convérselas, ore y trate de hacer cambios en su vida. Pídale al Señor que le ayude. Si usted se ha dado cuenta de que alguien en su casa necesita esa transformación, ore por esa persona. Ninguno de nosotros puede cambiar al otro. Estamos en una era súper tecnológica y la tecnología no sirve para cambiar el corazón. La religión tampoco sirve para cambiar el corazón. Solamente Jesús puede cambiar el corazón. Pero si estamos en esta temporada, y esta temporada nos está permitiendo observar y darnos cuenta de cosas, como leíamos ahorita, si esta temporada Jesús la está usando para abrir nuestros ojos, para quitarnos cegueras en áreas de nuestra vida, entonces no quitemos la mirada, no nos distraigamos, ¿no? Miremos eso y tratemos de atenderlo, para que cuando salgamos de esto podamos decir, esa cuarentena me sirvió, crecí en esto, esa cuarentena me enseñó esto, esa cuarentena me hizo distinto, nos ayudó aquí, esa cuarentena fue una herramienta de Dios para que yo creciera. Esa cuarentena fue una herramienta de Dios para purificarme. Así que esa era la reflexión que quería compartir con ustedes esta noche. A cada una de sus realidades que no las conozco en detalle, pero que espero que Dios, así como conmigo ha hablado, pueda seguir hablándole a su vida y enseñarnos su transformación, que es real. Él lo está haciendo y Él lo va a seguir haciendo. Esa oración de fe no se hace solo una vez. Esa oración de fe es un estilo de vida, de decir, Señor, hoy te necesito. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Hoy te pido que perdones mis pecados. Eso hay que hacerlo toda la vida. Yo le invito a que hoy, antes de que se acabe el día, pueda hacerlo. Mañana, si el Señor nos regala, mañana pueda seguir haciéndolo. Y en medio de ese caminar vamos a ver cómo Él nos transforma.